Listo. Entonces ahí ve que no esté saturando, ¿no es cierto? Eso. Eh, oh, listo. Entonces, ¿estamos? Listo. En el cuadro nos tienes a los tres, deme, ¿sí? Tengo un poco de paz, ¿vale? Si no, muévele tú un poquito la cámara y más bien... Era... Ahí, ahí. Ajá, es un trípode más de luz, entonces no vas a poder hacer tilt, solo para arriba y para abajo. No. Tal vez lo puedas hacer para atrás. Ya. Tal vez le puedes quitar el zoom. Listo. Y ese creo que ajá, le puedes dejar más hacia el Dani. Sí. Sí, no importa. Ajá. Listo. Ya. Listos, ahora sí, creo que estamos listos para empezar. Gracias a todos por venir. Hay gente, que es lo importante para un conversatorio. Gracias a Kuruba también por permitirnos hacer esto y a todas las personas que están acá. A ver, voy a empezar presentándome. Soy Juan José Lomía, me conocen como JJ. Soy realizador audiovisual, pero me interesa mucho la teoría. Soy profesor también universitario y eso, entonces me interesa mucho como la teoría y estar discutiendo como en diferentes temas que me parecen oportunos. Le conocí al Dani por redes y a la Carla ya hace algún tiempo, que es cineasta. Yo también estudié cine. Y me pasa que me interesaba mucho empezar a hacer este tipo de conversatarios porque mi ley es lo primero en lo que pienso. Creo que es importante hacer un montón como de educación, de difusión, que por ejemplo Dani lo hace un montón. Y creo que sobre todo hasta ahora la gente un poco más hacia la derecha y hacia el libertarismo se ha adelantado. O sea, mucho, o sea, se metieron ahí y creo que esa es una de las explicaciones, por ejemplo, que mi ley sea tan fuerte en Argentina, entre otras cosas más, ¿no? Siempre es más complejo que eso. Pero por eso, ¿no es cierto? Quería empezar con ese conversatorio, con este tema y invité a dos personas que, a ver, el nombre, ¿no es cierto?, del conversatorio es lo pro de la nueva hegemonía y es una trampa porque creo que no. Entonces es como, pero es un poco como para convocar y provocar, ¿no? Ese es el spoiler. Igual creo que también invité a Dani y ahorita ya les voy a pedir que se presenten y a Carla, porque creo que los dos tienen como críticas hacia lo progre, pero más desde la izquierda. Porque obviamente si traemos como un libertario nos iba a decir malditos adoctrinadores y no iba a ser una discusión fructífera. Entonces yo sí quiero que sea un conversatorio, luego y veremos como, ¿no es cierto?, para todos, porque si no, no sería un conversatorio, esa discusión, para empezar como entendiendo un poco, a ver, ¿por qué también, no es cierto?, empiezo por este tema? Porque soy profesor, Luciana también es mi colega aquí, y nos pasa o nos había pasado que los últimos semestres los alumnos más chiquitos piensan esto, ¿no? Piensan que el feminismo es la nueva hegemonía, piensan que la izquierda es la nueva hegemonía, Milei mismo dice como nosotros somos el nuevo punk, y cosas así, ¿no? Son este montón de ideas que podría ser cierto para ciertas personas. Entonces, la invitación a los dos era para entender un poco de dónde vienen todas estas ideas y vamos a tener un método, ¿no es cierto? No va a ser solo como ahí como una noche completamente abierta y yo les voy a ir guiando más. Ellos son las personas que más van a intervenir. Esa como introducción un poco larga, pero espero que haya sido un poco como concisa en cuanto a los lineamientos y a qué es lo que nos proponemos con esto. Así que ahora sí, bienvenidos. Pueden presentarse, porfa, Dani y Carla. Estamos viendo quién empezaba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá JJ, igual a Kuruba por el espacio, igual a Carla por permitirme conversar con ella. Y pues nada, mi nombre es Dani Bilbao. Actualmente yo estoy estudiando una maestría en Sociología Política, me gradué de Relaciones Internacionales en la UIDE, pero a lo que me dedico, digamos, es a crear contenido, sobre todo en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y justamente por esto que tú decías, me gusta llamar a mi contenido propaganda zurda, como para un poco hacerle así el juego a todos los que nos dicen adoctrinadores. Que bueno, ya vamos a hablar de eso, pero sí, eso es lo que hago básicamente y lo hago desde una visión desde la izquierda,
netamente desde también el comunismo. Me gusta hablar abiertamente de esos términos porque a veces en la sociedad actual vemos como que te digan comunista es un insulto, o tenemos todos estos preconcepciones sobre socialismo también. Entonces me gusta desde mis redes desmitificar eso, y siempre intentar llegar a este público que está siendo cooptado por la derecha, como decía acá, pero eso ya vamos a hablar. Entonces, eso básicamente. Bueno, hola, hola con todas, todos, todes. Gracias, JJ, por invitarme a conversar. Hemos nosotros conversado varias veces en la vida, la primera vez con gente y esto es como re interesante. Gracias igual al espacio y sobre todo gracias a ustedes por venir porque si no viene la gente a conversar, entonces no conversamos. Em, a mí me cuesta un poco esto de las presentaciones, ya voy a ir explicando un poco por qué. Mi nombre es Carla Larrea Sánchez y digo que me cuestan las presentaciones porque cuando empiezo a pensar qué voy a decir de mí, lo primero que se me viene es la profesión, como que si eso me determinara como persona, y yo creo que no. Bueno, mi profesión un poco sí, porque ya después de varias terapias psicológicas, con mis terapeutas hemos llegado como a la conclusión de que el cine no es una profesión, sino un estilo de vida, entonces sí puedo decir que soy cineasta porque ha implicado hacer muchas modificaciones en términos de cómo me relaciono con el mundo, conmigo, con mi familia, mis relaciones interpersonales. El cine sí modifica eso, entonces creo que por ahí puedo empezar a identificarme. Y hace un par de años empiezo diciendo también que soy mujer, soy latinoamericana, soy andina. Soy una activista por los derechos humanos, sobre todo desde mis espacios del ejercicio profesional, que es el cine, la investigación y la docencia. Estoy súper alineada con la decolonialidad, el antirracismo, y esas son como las cosas que yo creo que a mí me definen como persona, ¿no? Estoy en contra de cualquier tipo de discriminación y el tema de la violencia, que creo que es algo que también va a salir aquí en general, pero sí me he cuestionado un montón qué pasa cuando nos tenemos que defender, ¿no? Entonces, nada, no sé si eso cuenta un poco de quién soy a grandes rasgos. Y nada, empecemos a conversar. Muchas gracias, sí. Un favor, ¿puedes prender la luz, tal vez la de acá que habíamos visto antes? Solo por el video. Gracias. Eso, yo les había mandado a Dani y a Carla em, una especie de banco de preguntas porque, como les decía, prefiero que ya tenga una metodología, que tenga una estructura de la discusión, que no sea solo como hacer stand-up. Entonces, la primera pregunta que les había mandado era, ¿qué es la hegemonía? ¿Desde qué marcos vemos la hegemonía? Porque esa es la pregunta, ¿no? Digamos que ese sí, sí vamos a ser como fieles a esa parte del título para empezar a pensar en qué es lo hegemónico. O las hegemonías, tal vez. ¿Quieres empezar? Bueno, yo puedo hablar desde una mirada, como ya dije antes, me considero un comunista, un marxista, entonces desde una mirada marxista, ¿a qué se refiere el término de hegemonía? Y básicamente la hegemonía, como lo ha hablado Marx, otros pensadores como Gramsci también, se refiere a cómo dentro de esta visión de que la sociedad se divide en clases sociales, cómo una clase dominante ejerce su poder, su control sobre la clase trabajadora en este caso. Eh, entonces, la hegemonía no es solo poder político, por ejemplo, o poder económico, sino que también se lo hace a través de la ideología, de la cultura, a través de los medios de comunicación, a través del cine, que eso ya luego va a hablar aquí. Entonces, en muchos aspectos vemos cómo la hegemonía de una ideología se esparce a través de, digamos, la clase trabajadora o de las clases subalternas, que no somos las dominantes. Entonces, justamente la hegemonía es una forma de ejercer ese control y es un instrumento muy importante de las clases dominantes para mantener ese control a lo largo del tiempo
Y claro, como lo digo, no es solo directo, sino también puede llegar a ser blando y puede haber temas ideológicos en lugares donde menos los esperamos, no solo en la política, no solo en la propaganda política, sino también en, no sé, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en la música. Entonces siempre estamos ahí rodeados de una ideología que en cierto aspecto es hegemónica. Y ya vamos a ir descifrando todo esto, pero eso me parece que es la hegemonía desde el marxismo. Sí, yo no sé si tengo mucho más que sumar en términos como teóricos, porque también me alineo desde ahí, desde Gramsci, desde Marx, pero sí me gustaría un poco ahondar también, esta es un poco cosa de mi cosecha, a partir de lo que dijo Dani, y es que la hegemonía política para mí sí se sostiene en gran medida por la hegemonía cultural y social, porque a partir de ahí, desde los referentes estéticos, desde los referentes de las vidas ideales que debemos tener o las cosas que nos van a validar como personas, todo eso al final se traduce en cómo este poder político y este poder económico van a ejercerse en el resto del mundo. Entonces, es yo que trabajo directamente con el cine y que hago mucho análisis desde ese lugar, es súper claro cómo las artes o los medios de entretenimiento, toda la ropa que usamos, la música que escuchamos, las películas que vamos a ver, se estrena Barbie y ¡ay! Todo el mundo va a ver Barbie. ¿Por qué todo el mundo va a ver Barbie? ¿Por qué cuando teníamos 7 años todas queríamos una Barbie? Entonces, y tenía que ser cierta Barbie, porque había otras, ¿no? Como las que vendían en el Ipiales, que tenían otras características eh, hasta estéticas. Pero esa, si te compraban esa, al menos yo me acuerdo como con mis compañeritas de la escuela, si tenías esa, no era la Barbie, porque la Barbie tiene ciertas cosas. Entonces, creo que es súper importante entender también y dimensionar que para que estos dos tipos de hegemonía, que son como las más grandes, la política, la económica y la cultural, existan, coexistan, hay un diálogo constante y nada es gratuito, digamos, como, por ejemplo, voy a hablar desde mi campo. Las películas que ganan los Óscares, no es gratuito que esas películas ganen en el contexto político socioeconómico global. Y ahí podemos entender cómo estas dos cosas que parece que no tienen absolutamente nada que ver, dialogan y solo necesitan para coexistir. Entonces eso es como lo que yo sumaría a lo que dijiste. Perfecto, creo que es un buen inicio. Solo acotando lo que tú decías de los Óscares, me acuerdo mucho cuando ganó Argo, que es esta película de Ben Affleck, que la persona que le dio el Oscar y nunca creo que ha vuelto a pasar fue Michelle Obama, que era la primera dama en ese entonces. Entonces creo que ahí está clarísimo un poco cómo va. La segunda parte que les había puesto dentro de la misma pregunta para ir entendiendo eso, y creo que ahorita, sobre todo en Carla, encontramos más como un ejemplo ya como práctico de que las hegemonías visuales, audiovisuales, culturales vienen de Hollywood, vienen de Estados Unidos. Eso me hace pensar en la pregunta que les había dicho, que es, ¿cuál es o cómo entendemos la hegemonía desde lo local? Y ya, para mí sí hay varias cosas con respecto a eso. Por ejemplo, pienso mucho en los referentes del cine latinoamericano. Vamos a hablar de eso. O sea, local, vamos a empezar por nuestra región latinoamericana. Entonces, ¿alguien se acuerda como la última película latinoamericana que ganó el Oscar? O algún director o algo así, alguna peli que se acuerden así de las que digan, oh, wow, Roma, excelente, qué bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa con Roma? Y esta es una cosa que no pasa ahora, sino pasa desde los años 70. Han habido cineastas que le han puesto nombre a esto que les voy a contar desde los años 70. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el referente hegemónico de la construcción de Latinoamérica en el cine que se ve afuera o que es premiado? No solo en los Oscars, sino también en los circuitos de cine independiente, vamos a decir, Cannes, IDFA, Berlín, etcétera, todos esos lugares que cineastas, incluso yo, queremos estar, porque eso nos permite hacer más pelis. ¿Cuál es más o menos como alguien tiene una idea? O sea,
Exacto, comunidades, exotismo, drogas, prostitución, precariedad, violencia, prostitución. Y ese es como, esa es la hegemonía local que los latinos en el cine nos hemos creído, porque esos son los latinos que la gente del norte global quiere y necesita ver. Porque además son esos latinos a los que van a venir a ayudarnos. No porque, ay, no, pobrecitos, es que, ¿cómo viven así? Es como, bueno, señora, o sea, usted nunca ha ido a Quito o a otras ciudades. Y no es que esas realidades no pasen, sí pasa. ¿Y qué pasa con una película como Roma? Supuestamente tiene como un personaje. Bueno, esa película para mí es súper, súper problemática desde muchos lugares, pero hablando como de estos referentes locales, es supuestamente una película de una mujer de clase baja que trabaja para una familia acomodada, etc. Está filmada preciosa. Todos los recursos cinematográficos son una exquisitez. A esto hay dos cineastas que yo creo que son de los más grandes de la historia del cine latinoamericano, le pusieron un nombre y se llama pornomiseria. Los cineastas son Luis Ospina y Carlos Mayol. Estos cineastas en los años 70 empezaron a criticar a sus colegas que empezaron a filmar la pobreza, empezaron a filmar todo esto que conversamos que es Latinoamérica con los recursos más hermosos y que la pobreza se vea hermosa y que la luz entre por ese ventanal así como que fuera Dios, mientras casi sentimos la sangre en la cara de que están asesinando a la chavita en el piso, ¿no? Eso ya nos crea unos referentes hegemónicos, estéticos desde el cine, por ejemplo, que nos hacen pensar, bueno, entonces, ¿qué somos? Sí somos pobres, pero la luz se ve bien bonita. Pero es que ahí como esos lugares tomados en Guayaquil, híjole, pero es que sí se ve bien linda, cómo entra la luz de ahí a las 6 de la tarde, cómo la gente se va a quejar. Bueno, pero chuta, son pobres. Ay, pero es lindo, pero no tienen agua. Bueno. Entonces hay como toda una contradicción de mientras más embellezco todos estos problemas sociales que en la vida significa que las personas no tengan vidas dignas, mientras más embellezco esto con el cine en particular, entonces es más digerible para mí. Y entonces es más, la pobreza no es tan turra, porque, híjole, la luz de las 6 de la tarde, qué lindo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar a pensarnos de esa hegemonía en términos estéticos, por ejemplo, incluso de los mismos problemas del llamado tercer mundo, que nosotros mismos nos hemos contado esa narrativa para saciar las ansias de lo que el norte global necesita que nosotros de este lado seamos. Y hablando solo de Latinoamérica, si pensamos cómo se narra Asia es otra cosa, cómo se narra África es otra cosa, y cumplimos esa mirada, o sea, por más que sean historias que vienen desde nosotros, seguimos cumpliendo esas exigencias de cómo tenemos que vernos hacia afuera. Y si rompes eso, híjole, es difícil. Primero es difícil que te financien, si logras que te financien, después es difícil que te distribuyan y después es difícil que llegue a la gente y que podamos tener estas conversaciones y que podamos decir, igual y nosotros no somos esto. Somos esto, pero somos otra cosa. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí. Sí, bueno, creo que la explicación de Carla fue muy, muy completa. Y solo para añadir, tal vez nosotros como latinoamericanos solemos entendernos desde una visión eurocéntrica. El eurocentrismo es esta idea de que, bueno, es una percepción, digamos, o una ideología que hace que sintamos que todo lo vemos desde ojos europeos, o decir que lo europeo, lo del norte global, hasta Estados Unidos también está dentro de todo esto, es mejor, son más desarrollados, y que nosotros somos desarrollados de alguna manera, somos personas inferiores, somos mal educados, tenemos ciertos comportamientos que no son buenos y nada, todo es violencia y caos, pero justamente es porque nos vemos desde esa visión eurocéntrica.
Y por eso es tan importante entendernos como latinoamericanos desde nosotros mismos, no como desde el norte global nos enfrascan a nosotros. Hay una frase que me gusta mucho de Michael Parenti que dice que no somos, no somos subdesarrollados, somos sobreexplotados. Y claro, es una forma de entender que justamente Europa, para ser lo que es hoy, todo este paraíso bien organizado, que tiene todas estas súper desarrolladas democracias, se ha valido del colonialismo, de la explotación de países como el nuestro, pero también en África, también en Asia, para poder llegar a eso. Entonces, detrás de toda esta fachada hay toda una historia de explotación, hay toda una historia colonial, y eso es de algo de lo que no se habla. Por eso tenemos que empezar a hablar desde nuestras perspectivas y dejar de, justamente, como decía Carla, de romantizar nuestra pobreza o romantizar cómo somos vistos hacia el resto del mundo. Entonces, yo creo que eso podría un poco añadir a lo que ya dijeron por acá. Muchas gracias. Luego vamos a abrir ya la conversación para todos. Quiero decir un montón de cosas, pero estoy más de moderador. Lo primero que me viene más a la mente es como concluir con la frase de Marx de que el capital está manchado de sangre y lodo, que explica un poco, ¿no es cierto?, la idea de la periferia. Y la segunda que quería decir, cuando hablaban de representaciones, yo voy a ser más anecdótico tal vez hoy. En el 2011 me fui a estos programas de Work and Travel en Estados Unidos, que ya es casi trata de blancas. Pero básicamente de las cosas que más me impactan es ver que fui a una comunidad afro, trabajar a un parque de diversiones. Y todas las representaciones en los centros comerciales, en las tiendas, eran afros. O sea, los murales, los pañales, los sostenes del Target, digamos. Y era muy impactante para nosotros ecuatorianos ver eso, o sea, porque estamos acostumbrados, a pesar de que nos veamos de tantas formas, a ver lo blanco, ¿no? En el supermercado, o sea, como la imagen de lo blanco con eso. Y era impactante, tal vez para algunos risibles, y ni siquiera llegas como la reflexión de decir por qué nosotros no tenemos más representaciones como estas, ¿no? Que ahí un poco está el tema de lo hegemónico en la publicidad y otras cosas. Pasando, ¿no es cierto?, a la segunda parte del título de este conversatorio es lo progre. Y un poco tal vez lo progre tenemos en el español como esta palabra que sí está como que tiene más sentidos porque tal vez hay gente que va a entender lo progre en términos económicos también, ¿no es cierto? Entonces te va a apuntar a Venezuela, te va a apuntar como a Bolivia en su momento. Pero creo que un poco del progre que se burlan, un poco del título, ¿no es cierto?, de la hegemonía progre de esto, viene a lo que en Estados Unidos es lo woke, que creo que justo describe un poco como este problema para los gringos, problema entre comillas, ¿no es cierto?, que es como que está relacionado a lo políticamente correcto, que la gente muy conservadora tiene esta idea de que no, esta es la nueva hegemonía, la gente no me deja hablar, los hombres heterosexuales blancos somos los menos beneficiados ahora por todas las políticas que se han hecho, los latinos tienen el acceso a todas las economías, etcétera, etcétera. Entonces, quería tal vez intentar llegar, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que definimos socialmente en Quito, en Ecuador, en Latinoamérica como lo progre. Ok, sí. Yo creo que ahora la palabra progre, o también como tú decías, woke allá en Estados Unidos, se usa más como un peyorativo desde las derechas para calificar a una izquierda indefinida, porque lo progre puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser desde un comunista a un vegano, a un socialdemócrata, a un animalista, un ecologista. Entonces es justamente una forma de intentar dar un sentido a como que cierta izquierda que, como digo, no está definida. ¿Qué es lo progre? O sea, si es que le pregunto a alguno de ellos, como, no sé, Agustín Laje o Milei, que definan lo progre, tal vez ni siquiera puedan darme una definición tan como que acertada y bien conceptualizada de lo que es. Entonces, justamente se usa como algo peyorativo y actualmente también, por ejemplo,
en Quito, en Ecuador, ha calado también este discurso libertario y sobre todo ha calado más que nada en hombres jóvenes. Ellos son como que los que más te dicen como progre o que ellos son políticamente incorrectos y que las feminazis y tal. O que también hay mujeres como Mamela, que si la han visto, pero, ajá, pero también es el mismo juego que hacen, ¿no? Y el problema es que ahora gente conservadora de derecha se ha tomado el lugar que antes tenía la izquierda como anti o como la contracultura, como antihegemónico, como que está en contra de lo establecido, porque consideran que no poder decir un chiste machista o racista ahora es porque ya no hay libertad de expresión y ya, o sea, va a ser una dictadura de feministas y de personas trans y corrección política. Pero la verdad es que nada que ver porque todo esto de lo progre, en realidad, como digo, no tiene un sentido por detrás y aparte, detrás de toda nuestra hegemonía siguen estando las mismas fuerzas. O sea, detrás de por ejemplo, de las películas de Disney que dicen que son inclusión forzada, así la Sirenita Negra y todo, siguen habiendo productores que son hombres blancos, hegemónicos, gringos, o sea, es como que siempre en las estructuras de poder ellos siempre van a estar ahí arriba y son los que siguen controlando las cosas. Entonces, es una forma, me parece, que les ha funcionado para un poco desviar la atención de esos problemas y mandarlos a cosas un poco estéticas, aunque la representación importa demasiado la representación, o sea, que una niña negra pueda verse representada en una película es algo súper, súper importante, pero no se va más allá, porque no se representan, por ejemplo, las luchas, no se representa la organización popular de estas minorías y no se representa también toda su ideología radical de alguna manera. Pero eso creo que podemos entrar más adelante. Entonces, sí, ahora todos estos libertarios de derecha están usando estas palabras peyorativas para un poco calar su discurso y nosotros desde la izquierda no hemos logrado tal vez generar algo así. Y eso es también creo algo importante. Y hay que empezar a pensar cómo podemos hacer la jugada a eso. Híjole, después de todo lo que dijiste y lo que preparé, no tiene ningún sentido porque como que siento que se abren cosas que son importantes tocar, al menos para mí. Y coincido con lo que dice Dani en términos de a lo que ha devenido el término progre, porque digamos en lo estricto de la palabra progre es como un, ¿cómo se dice? Como, bueno, cuando hace chiquita la palabra ahí tipo del progresismo es gracias. Y que progresismo tiene que ver en realidad con el progreso, con que cualquier persona que busque el progreso en común ya puede ser progresista, ¿no? O sea, ya puede enmarcarse en lo que a grandes rasgos es el progresismo, que es lo que decía el Dani. Ahora, yo me voy a meter en un terreno por el que no soy tan popular. Son mis famosas opiniones impopulares. En ciertas esferas del feminismo, por ejemplo, hay una categorización que tú le dices a alguien que está empapado sobre el feminismo esto y entiende exactamente qué es. Dices, es que ese es un macho progre. Se entiende perfecto. Y entonces aquí empiezo como a generar un poco como la discusión porque no creo que el término progre sea solamente acuñado por la derecha. Yo creo que los mismos movimientos que están luchando, que estamos luchando por los diferentes derechos humanos en los variados ámbitos en donde no hay, que es un montón, empezamos a usar también este tipo de expresiones para definir, exacto, esa es otra gran palabra, aliade. Ajá, que empiezan a volverse sinónimos. Y me encanta que el señor pregunte, porque sí, el macho progre, por ejemplo, desde
A ver, primero macho progre, luego aliade, pero tiene que ver. Macho progre es la definición para estos tipos de hombres que vienen de las izquierdas, de las variadas izquierdas, y que en teoría se suman a la lucha feminista que, bueno, en general, esto también se ha tergiversado mucho. Yo tengo ahora mis conflictos con el feminismo también. Pero digamos, en el sentido más puro, el feminismo busca la equidad en términos de derecho. En términos de derechos y accesos como a la vida digna para todas las personas. Eso en términos muy generales. Entonces, supuestamente estas personas de izquierda generalmente son hombres, hombres que se definen como hombres o que se identifican como hombres, que eso es un hombre cisgénero, generalmente son hombres heterosexuales, no necesariamente son blancos, porque yo creo que en las izquierdas también pasan un montón de violencias en esos términos, que no necesariamente vienen de la blanquitud. Y entonces estas personas desde su lugar de izquierda se acercan a los feminismos a decir que están acompañando las luchas de les compañeres, por eso les dicen aliades, porque se autonombran aliados del feminismo, pero como para hacerle el chiste, se usa el lenguaje inclusivo, entonces se les dice aliades. Y en realidad, una vez estando ahí, ejercen las mismas violencias patriarcales contra las compañeras, justificándose en los lugares de sus militancias de izquierda. Y esto ha quebrado muchísimo el movimiento social en Ecuador, el movimiento social en América Latina, y es lo que después ha terminado pasando de que igual los mismos feminismos entren como en conflicto, digamos. Entonces, ya la palabra progre no solo es usada por la derecha, también es usada dentro de los mismos movimientos que nos enmarcamos en la izquierda. Entonces, claro, se vuelve más complejo porque entonces ya no solo es un peyorativo para alguien que tiene cierta tendencia política o ideológica, sino ya se vuelve un peyorativo para alguien que está empezando a ejercer algún tipo de violencia de alguna manera. Y de eso se agarran estas personas de la derecha, o sea, le dan la vuelta. Y entonces se vuelve complicado hablar de lo progre, ¿no? Como ya no es tan... Hay una delgada línea, claro, porque hasta yo he dicho, o sea, se me acerca uno y yo digo, no, ese ya tiene facha de macho progre. Y les identificas así, de una. Entonces, y es bien fácil, eso es para otra ocasión, así como el manual. ¿Cómo reconocer un macho progre? De hecho, hay por ahí cosas. O la progresía. Ajá, eso es bien complicado. Entonces, ¿Qué es la progresía? Ya. O sea, son hombres. Sí, no, pero claro, o sea, la progresía serían hombres, ¿no? no necesariamente, pero empiezan como la palabra a enmarcarse como, no sé si como sinónimo como tal, pero sí una palabra que empieza a hacer alusión a cierto ejercicio de poder, entre comillas. Entonces, es súper complejo porque el progresismo lo que busca es que haya un movimiento hacia adelante sin que necesariamente se desarrollen tantas cadenas de poder. Bueno, no sé, ahí eso no me he puesto a pensar, de hecho. Pero claro, se vuelve medio como ambiguo, complejo, raro, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, hablando desde el comunismo, también nosotros solemos usar la palabra progre despectivamente, para llamar a como que a gente de izquierda que no sé, que como que se enfoca más en luchas superficiales y no van hacia como que el trasfondo de eso, ¿no? Entonces, es súper verdad lo que tú dices, que desde las mismas izquierdas también usamos esta palabra progre, y creo que de esa forma le estamos también haciendo el juego a la derecha. Esto es complicado, ¿no? Siempre como, o sea, hay que ser críticos, pero no sé, a veces es como, sí, como que aliarte. Bueno, voy a reformular todo. Hablamos, creo que el punto en común, ¿no es cierto?, es intentar entender como la dominación y el ejercicio del poder. Y la hegemonía, ¿no es cierto?, volviendo al inicio,
sería como este grupo de personas que están muy por encima ejerciendo esta dominación. Entonces, digamos que ahí un poco más, y tal vez ahorita como que es un tema mucho más amplio, mucho más complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos un poco, ¿no es cierto?, las ideologías que utilizamos, las definiciones de ideologías que utilizamos como que en el día a día para entender cómo la vida, sobrevivir en relación al poder? Primero ante el capital, probablemente, el comunismo estaría como fuera, digamos, y dentro de términos como de gobiernos democráticos representativos, un poco entender qué es la izquierda, qué es la derecha. ¿Tiene sentido entender estas definiciones para entender lo que es progre o no? Sí, es complicado, sí, es verdad. Es que el tema de definir las ideologías o definir la ideología en sí es ya de por sí complejo, porque como ya dije antes, se han arraigado tanto en nuestras formas de pensar, de hablar y de presentarnos, que temas ideológicos ni siquiera nos damos cuenta que son ideológicos. Pero, por ejemplo, esto de la izquierda y la derecha, hablando ya en Ecuador, por ejemplo, cuando ya estamos en temas electorales, ya casi ni se habla de izquierda ni derecha, sino de correísmo y anticorreísmo. Y eso es como que, ¿qué significa eso? Porque el correísmo podríamos llamarlo un movimiento de izquierda, no lo sé. Tal vez está más alineado hacia un centro, y de ahí el anticorreísmo, ¿qué es? Porque también hay anticorreísmos de izquierda y desde la derecha también. Entonces es súper complicado aquí en Ecuador en ese tipo de temas y de debates hablar de una izquierda real, porque también hasta definir la izquierda es complicado, porque hay tantas formas y pues no lo sé, la verdad. Es complejo, es súper complejo, porque estamos dentro de unas lógicas y dentro de una ideología que nos hace pensar de esa manera, y salirnos de eso o sea, yo no puedo salirme de eso, casi nadie puede salir, bueno, diría que nadie puede salirse de eso, porque así es como nosotros nos comunicamos, o sea, así es como nosotros nos entendemos. Entonces, sí es una pregunta compleja, y no creo que dé una respuesta bien concreta, pero es que hay que verlo desde ahí, ¿no? Porque es complicado y es algo que se debe ir construyendo. Sí, pregunta súper complicada. Yo me voy a aterrizar un poco más, porque es lo que intento hacer luego en la vida, en el cine y así. Y creo que definir las ideologías no es la clave para entender lo que pasa en términos de qué es progre y qué no es progre. Yo creo que es fundamental, más allá de que todas las personas podamos identificar, esto es izquierda, esto es derecha, esto es feminismo blanco de la primera ola, no, este es de la cuarta, no, este es, ya, todo eso, que todas son ideologías, todas son teorías políticas, además, que han venido desde diferentes lugares. Para mí, creo que lo más importante es intentar aterrizar los conceptos y la praxis de la desigualdad, de la violencia y de los ejercicios de poder, independientemente de cuál sea la ideología que está atrás. La señora, no sé, o sea, mi abuelita me decía, por ejemplo, no voy a hablar de la señora, voy a hablar de mi abuelita, que me decía, bueno, es que a mí me enseñaron que si marido es, yo tenía que aguantar los golpes. Mi marido, tu abuelo, me pegaba y yo le devolví el golpe. Ella no sabe que lo que estaba haciendo se llama autodefensa, y que no sabe que el hecho de rebelarse contra lo que le enseñaron es un postulado feminista. No necesita saber. Eso le sirvió para sobrevivir de alguna manera. Entonces, pero ella, ¿qué sí entendía? Entendía que había una violencia, entendía que había una desigualdad, entendía que habían condiciones en que a ella le ubicaban por debajo de alguien que tenía el género masculino con el que se había casado. Y que no solo porque era hombre, sino porque era marido. Y que eso ya genera un montón de
yo siempre pienso como escaleras, entonces o vas subiendo o vas bajando. Entonces, claro, yo creo que es importante entender esas escaleras más allá de las ideologías, más allá de las teorías, más allá de los autores, que creo que ese es el trabajo de quienes podemos tener algún espacio como este o las redes sociales o lo que sea. Creo que ese es el espacio como para intentar explicar algo tan básico como que la salud pública no es un privilegio, por ejemplo, que ha sido uno de los discursos más fuertes del partido que ganó las elecciones en este país. ¿Cómo, y cómo le decimos a la señora, no sé, como al señor del taxi? ¿Cómo le explico yo al señor del taxi sin decirle, oiga, es que verá, según la teoría, no sé qué, entonces, y según el marxismo, y entonces, y el capitalismo, y entonces, no, señor, si gana esta persona, es probable que usted en 2 años ya tenga que pagar por salud. Ahora se queja que no hay atención, ya bueno, le atienden 3 meses después, pero en 2 años, si no paga $100, no le van a atender nomás, así. Entonces creo que ahí está más la clave, más allá de intentar entender las ideologías, creo que es intentar entender los sistemas de dominación, no en términos teóricos o académicos, sino en términos prácticos de cómo eso nos afecta en la vida. Y cómo también desde donde yo estoy puedo ejercer o no ese poder con otras personas con las que me relaciono. Como profe, como blanca mestiza, como desde la clase media. Y creo que ese es un ejercicio súper personal, ¿no? Y que es eso de... Parece súper etéreo esto de démosle la vuelta al privilegio y así como todo eso. Es tan sencillo como, a ver, si hay una persona que hace la limpieza en mi casa, ¿cómo le trato? ¿Se sienta a comer conmigo en la mesa y mi familia o se sienta en la cocina? Y ahí, en eso, ya hay un ejercicio de poder. Ya hay una diferenciación bien concreta en el día a día, que no necesitamos saber de Marx, que no necesitamos saber de no sé, Rita Segato, etcétera, como todas las gentes que podamos citar aquí. Entonces, creo que más va por ahí, para mí. ¿Quieres agregar algo más? Para mí también. A ver, antes de pasar, ¿no es cierto? Y tal vez como para terminar esta parte de ideologías, es ¿por qué definirse, ¿no es cierto? Y me llama la atención tu canal como Dani el comunista. O sea, ¿por qué enfatizar en algo como el comunismo? Ok. Hay que entender que en nuestra sociedad capitalista y en la etapa del capitalismo que vivimos, porque vivimos dentro de un sistema capitalista, ¿ok? O sea, no es que aquí no existe el capitalismo, o como dicen en Argentina, que todos los seguidores de Milei dicen que Argentina está como está en esa crisis económica por culpa del socialismo, cuando nunca ha habido un gobierno socialista en Argentina. Lo máximo que han llegado es al peronismo o al kirchnerismo o a esta socialdemocracia, pero bueno. Entonces, dentro del capitalismo existe justamente estas relaciones de explotación, existen las clases sociales, existe una forma de dominación y también existe esta ideología que nos hace creer que no hay alternativa. O sea, que es el fin de la historia, es lo más a lo que podemos aspirar. Hay una frase súper, no sé, que me parece que explica bien esto, que es que se nos hace más fácil imaginar el fin de la Tierra, un apocalipsis, que nos caiga un meteorito encima y todo se destruya, a imaginar el fin del capitalismo. Es porque se ha arraigado tanto en nosotros toda esta lógica y que no hay alternativa, de que ya, o sea, decimos, bueno, es lo mejor que podemos aspirar y lo mejor que podemos aspirar es reformar el sistema, hacer un capitalismo más humano, menos salvaje o lo que sea, y listo, ya debemos conformarnos. Pero justamente por eso, usar palabras como comunismo, hasta como anarquismo, hasta como socialismo, puede llegar a ser transgresor eso, porque nosotros decimos que sí hay una alternativa. O sea, sí hay otras formas de organización de la sociedad, sí hay otras formas de entendernos en comunidad, de organizar la economía, de organizar las relaciones de poder, y por eso
me gusta usar la palabra comunismo porque la gente es como que ya digo comunismo y la gente como que se ofende así o ajá, o es como un monstruo así como que comunista, ¿verdad? Así Stalin, y es como que bueno, ya, pero es para explicar mejor qué es eso, porque tenemos una concepción de que el socialismo es cuando el Estado hace cosas y el comunismo es cuando el Estado hace aún más cosas, cuando nada que ver. Entonces, por eso es importante explicar qué significa todo esto y explicar que existen de alguna manera alternativas y que no es lo mejor a lo que podemos aspirar. O sea, en serio, como que creen que del ser humano, con todo lo que puede aportar y toda nuestra historia, lo mejor que podemos llegar es este sistema capitalista que crea tantas desigualdades. O sea, creo que esa es una forma de ver al ser humano bastante como, así como que ya cualquier cosa, así. Porque la verdad es que sí podemos aspirar a más y podemos vivir en comunidad y podemos como que alejarnos de estas lógicas que causan tanto sufrimiento, violencia, desigualdad, tanta pobreza. Y por eso me gusta definirme como comunista, para también perder el miedo a esos términos, así. O sea, para ya dejar de usar como un insulto y que la gente que se identifique con el comunismo diga orgullosamente soy comunista, o hasta como cualquier otra ideología izquierdista, digamos, el anarquismo, el socialismo o el anarcocomunismo, o lo que sea. Es como que empezar a hablar de eso para hacer entender a la gente que sí hay alternativas y sí hay nuevas formas de ir hacia algo mejor. Chévere. Un poco para ir cerrando mi parte, pero luego como abrir como preguntas a todos ustedes y conversar. Uniendo justo esto, ¿no es cierto? E intentando entender cómo empezamos todo. Inevitablemente es como que voy a intentar entender todo desde la disyuntiva de lo material y lo simbólico, que creo que es una de las críticas que se le da a lo progre. Volviendo, ¿no es cierto?, a las cosas que encontramos como en común, es que lo progre, lo woke, es como un paraguas que se utiliza desde la derecha o desde la izquierda para atacar digamos desde la derecha se utiliza como para atacar a todo lo que tal vez no sería tan conservador, o desde el conservadurismo se ataca así, despectivamente, y por ahí podemos encontrar una similitud también en la izquierda. Pero eso inevitablemente me lleva a pensar en cómo, por ejemplo, ¿no es cierto?, pensando en un argumento que le daría como a un gringo blanco que está como que tiene como su vida resuelta y que dice que el progresismo o que lo woke o que la sirenita negra es como la dictadura de lo políticamente correcto. Es hablar también, por un lado, que hay algo en lo simbólico por ahí que está como que tomando más espacio en las representaciones culturales mainstream, pero la realidad material tal vez no ha cambiado demasiado. O sea, como el acceso como al poder económico, al capital, a todo lo que significa el capital, ¿no es cierto? Desde lo social, lo económico, cultural. Entonces, en este sentido, vuelvo a pensar en eso, ¿no es cierto? En cómo entendemos, ¿no es cierto?, este tipo de representaciones, porque Dani, tú dijiste que te parecía muy importante la representación, tú también hablaste, Carla, de representaciones, pero ¿qué pasa con las representaciones? ¿Qué pasa con lo simbólico? ¿Son suficientes o son un engaño? Híjole, creo que aquí nos metemos en un tema un poco complicado, que era algo que quería decir cuando tú hablaste la vez pasada y se me fue la onda, pero creo que ahora es súper importante y tiene que ver con este poder que tiene el capitalismo de comprarse las luchas sociales y convertirles en un producto. Y en esa medida la representación está atravesada por eso. Entonces, yo creo que hay dos ejemplos clarísimos de eso en la vida, como de dos figuras que no representan en absoluto lo que fueron o sus ideales o sus obras o lo que hacían, y que ahora todo el mundo tiene camisetas, tote bags, todo, así, el teléfono, todo. Frida Kahlo está hasta en la sopa, la señora, y hay mucha gente que es como, es que Frida, no sé qué. Y se ha tergiversado tanto la imagen de la señora, la representación de esta señora ahora está totalmente vaciada del sentido de su existencia per se, como artista, como mujer, incluso como
la señora era socialista, o sea, como comunista, como que guardaba a las personas que venían de Rusia escapando de sus casas, o sea, dicen que era amante de Trotsky, todas esas cosas. Y la imagen de Frida es de las cosas más capitalistas que existe en el mundo, en el universo. La señora está en todos lados. Y la otra imagen, y que creo que desde ahí va el tema de cuestionar la representación, es del Che Guevara, el pobre. O sea, yo el otro día me ponía a llorar porque luego sí me da como los llantos de la desesperanza del mundo. Decía, si esta persona seguiría viva, o sea, sería más perseguido que no sé quién, así como que Julian Assange, por favor, o sea, estaría más custodiado que esa persona, no sé. Entonces, claro, se ha vaciado toda la lucha del Che, todo lo que implicaba en términos concretos de qué pasó en estas latitudes donde él agarró las armas, por qué agarró las armas, por qué formó a gente. Todo eso se ha vaciado de un significado de la representación y es lo más capitalista que existe. Son dos figuras que en teoría están más cercano a lo progre definido por la derecha o por las personas conservadoras, y es el capital haciéndose de estas figuras. Y creo que pasa lo mismo con todas las luchas sociales. Pasa lo mismo con el racismo, pasa lo mismo con las luchas LGBTQIA+, pasa con los feminismos, pasa ahora, por ejemplo, con todo el tema de Gaza, está pasando, que se está hablando desde, o sea, para justificar la guerra se habla del Holocausto y de cómo sufrieron los judíos por el Holocausto. Entonces, es muy complejo en términos de representación y ahí yo creo que tenemos que aprender a ser mucho más críticos de lo que estamos consumiendo en esos términos. Entonces, por ejemplo, yo voy a volver a Barbie porque, híjole, yo escuchaba así la profesora de género de mi máster en Derechos Humanos, como sabe, doctora en género, en Derechos Humanos y tal, diciendo que Barbie es probablemente una de las películas más feministas que ha visto. Yo casi me lanzo por la ventana del edificio, les juro, porque decía, bueno, feminismo, ¿en qué nivel? Porque además hay que entender que para que el capitalismo exista, tiene que aliarse de algo indispensable que se llama patriarcado. Entonces, son relaciones de poder que ayudan a que esos dos sistemas coexistan. O sea, sin el uno no existe el otro. Y entonces Hollywood hace esta cosa y Hollywood, yo no sé si ustedes saben, pero hay 3 empresas que sostienen la economía de Estados Unidos. La primera es la guerra, la segunda es la farmacéutica y la tercera es Hollywood. Y Hollywood nos está diciendo que miren el feminismo y las mujeres y empodérense. O sea, por ejemplo, hay palabras del feminismo que yo digo, empoderar, eso no es feminismo. Y eso lo dice Rita Segato, no lo digo yo. O sea, yo no sabía cómo ponerlo en palabras, pero ella dice, si el feminismo se trata de que cambie quién tiene el poder, entonces eso no es feminismo, entonces no entendimos nada. Entonces, si hablamos de el empoderamiento de la mujer, híjole, nos estamos metiendo en una cosa en donde en realidad la base del feminismo no tiene ningún sentido porque el ejercicio de poder no va por ahí. O sea, no es como el ideal, no son los objetivos feministas. ¿Y qué ha pasado con estos discursos desde el capital? Ahora, ¿cuántas playeras, camisetas no encontramos de poder femenino, empodérate, no sé qué, y tantos cursos de mujer, empodérate y tal? ¿Y qué hay detrás? Plata. ¿Y qué hay detrás? Negocio. ¿Y qué hay detrás? No estoy en contra de los emprendimientos, pero estamos lucrando con derechos humanos. O sea, todo lo que significa ¿cómo se llama? La marcha de junio de la comunidad LGBTIQ+, y bueno, si me olvido, una disculpa, son muchas letras. ¿Cuáles son las marcas que auspician esa marcha? Entonces, un año o 2, yo como soy así bien, había esta marcha que tenía Movistar, tenía Coca-Cola, tenía como eso, Citibank.
hasta Banco de Guayaquil creo que tenía, o sea, absurdo, absurdo. Y había una contramarcha, obviamente yo estaba ahí con mis amiguis, porque justo era esto, cuestionar que estos niveles de opresión sí están siendo comprados por el capitalismo. Entonces, de repente, el capitalismo se ha hecho de todas estas luchas, pero la parte que le conviene. O sea, metemos así tantito el pie al agua, pero si se trata de mojarnos, no, porque eso implica perder todo el poder que tenemos. Entonces, en esos términos, la representación se ha vuelto bien compleja. Y todo lo que se salga de eso y todo lo que critique eso, entonces, ay no, es que eres amargada, a mí me pasa, ¿no? Tipo como, es que no, porque es loca, es brava, nada le gusta, todo cuestiona. Eso, lo resentido social, gracias, amo. Claro, como mujer me toca más loca, está en el periodo, mal cogida y esas cosas, ¿no? No sé si eso se puede decir. Pero entonces, claro, yo creo que la representación existe porque nosotros desde aquí validamos esas cosas. Porque no todos tenemos un lugar, todos, todas, todes, como para generar otro tipo de representación. Pero sí tenemos un lugar para escoger qué comprar, qué consumir, qué escuchar. Y ahora sí, por ejemplo, sí voy a hacer, les decía que yo había pensado en unos ejemplos bien jodidos, cosas por las que soy bien impopular. Pero, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Híjole, me van a banear bien feo. A ver, ¿quieren el del medio de comunicación o del artista, la cantante? Entonces, hace unos meses hubo una denuncia de abuso laboral por parte de una periodista a un medio de comunicación de izquierda, independiente, etc. Fue, los que seguimos como esas líneas, fue escandalazo. Fue una denuncia bien compleja. La compañera que denunció es una compañera afroecuatoriana. Y entonces se arma toda una laraca y el medio de comunicación saca unas disculpas que no son disculpas, son justificaciones. Nunca en esa carta asumieron lo que hicieron ni ofrecieron una disculpa pública a la compañera afroperiodista, que además es buenísima, ¿no? Han pasado los meses, las aguas se han calmado y ahora resulta que el medio de comunicación está en conjunto con otras organizaciones afroecuatorianas armando un festival de afroresistencia. Que mañana hay un concierto, el sábado hay un concierto. Entonces, ¿qué clase de coherencia vemos ahí? Y es de este medio de comunicación diciendo, no, nosotros y la diversidad y en contra del racismo y tal. Una cosa podían hacer en concreto con alguien que trabajaba con ellos y no lo hicieron. Pero hacia afuera construyen toda esta imagen. Yo no les voy a decir qué hacer. Yo cuando vi dije, ay, viene Rob el niño, le amo. Tocan varias de mis amigas, les amo. Híjole, ¿quién organiza? Me aguanto y no voy. Yo solo voy a acotar una cosa. Yo estoy de acuerdo en que también dentro, y no creo que pase solo en los feminismos, yo creo que pasa sobre todo en los movimientos sociales en general, que hay como este ejercicio de violencia. Yo no sé si la cancelación resuelve alguna cosa. La verdad, ese es un tema que yo todavía me estoy preguntando. Pero yo creo que, al menos en este caso en particular, para mí es complejo porque sí hubo la posibilidad de sentarse y resolver. Y se optó por no. Y yo creo que eso es bien importante entender en los conflictos, porque una cosa es no tener la oportunidad, no tener las herramientas, no tener eso, como en términos logísticos, lo que se necesita, y otra cosa es la voluntad de resolver los conflictos. Aquí había la posibilidad de hacerlo. Y no sucedió. Y creo que eso pasa en general. Y creo que más allá de la cancelación, y creo que ese es un tema que hay que hablar también en términos de eso, de la representación, de lo progre, de lo hegemónico, la cancelación no resuelve. Yo creo que como movimientos sociales no nos hemos preguntado, o al menos yo creo que los movimientos antirracistas llevan una lucha que tiene eso mucho más adelantado que el resto, y es
no se trata de cancelar o de acusar, se trata de reparar. ¿Cómo reparamos? Y cómo yo reparo desde mi cotidiano. Y cómo yo desde el lugar en el que estoy reparo. Y ese es el otro ejemplo. ¿Quién decide? ¿Quién tiene como realmente la facultad para decir esto se reparó? ¿En quién queda esa reparación? Y creo que hablar de violencia ya no se trata solo de acusar y decir esto está mal. Para mí ahora se trata de empezar a pensar cómo reparamos, porque no se trata solo de acusar a quien comete violencia. Hay una cosa que socialmente no nos estamos preguntando, que para mí es bien complicado, y las personas que hemos vivido violencia, cómo nos reinsertamos en la vida y en el mundo, y cómo me vuelvo a relacionar en esa institución donde me violentaron, en ese medio en el que me violentaron, en esa familia en la que me violentaron, en esa sociedad en donde yo me siento violentada. ¿Cómo me reinserto después de eso? Socialmente, ¿qué estamos haciendo para eso? Señalando con el dedo, cancelando y diciendo, entonces de esto no se habla, y entonces de esto no sé qué. Y yo creo que el problema no es la cancelación. El problema es que no hemos dado el siguiente paso, que es la reparación. Y yo creo que eso es es una deuda que tenemos los movimientos sociales en general, porque no estamos logrando dar ese paso. Y entonces, para mí, de ahí viene esa definición de lo progre. Porque yo me sé el discurso de la boca para afuera. Y al rato de accionar, y al rato que yo violento, o al rato que yo ofendo, ¿cómo reparo? ¿Cómo acciono? Y entonces ahí sí hay un feminismo progre. Ahí sí hay un racismo progre. Ahí sí hay como todos los movimientos sociales progres. ¿Por qué? Porque solo estamos acusándonos con el dedo. O sea, la reparación es una cosa, es la deuda que nos tenemos. Y es una deuda casi histórica. Está cabrón. Está cabrón. Sí, no sé si tienes algo más que agregar a esta discusión de lo simbólico y material, y de ahí abrimos como a todos. Volviendo un poco al chisme del medio, también quería decirles que ese medio está financiado por la USAID. Hay muchas cosas ahí por detrás, entonces, bueno, siempre es bueno ver qué hay detrás de las cosas, ¿no? Y volviendo también a lo que estabas hablando, así por ejemplo, el ejemplo de Frida Kahlo, que claro, Frida Kahlo era comunista, pero cuando sale en Coco, no, o sea, esa lucha nunca se ve, ¿no? O cuando les digo Pantera Negra, ¿en qué piensan? Piensan en el superhéroe de Marvel, pero las Panteras Negras era un movimiento comunista de Estados Unidos, antirracista por la liberación negra, y eran abiertamente marxistas-leninistas. Y les fueron persiguiendo a Fred Hampton, a los líderes, a toda esta gente, y hasta asesinando al mismo FBI, y ahí se desradicaliza, ¿no? Es como... Nunca había pensado que pues, la película es la forma de eliminar esta palabra. Sí, entonces nunca vemos esa parte de la lucha de las Panteras Negras. O el mismo Martin Luther King, que es una figura tan sanitizada, tan pura, era socialista. Y nadie habla de eso, así nadie habla de sus luchas ideológicas, de Frida Kahlo, Gandhi. El primer plan de Gandhi era usar la violencia, ya no funcionó eso y decidió ir por el pacifismo, ¿no? Entonces... es como que siempre hay algo por detrás y justamente el capitalismo coopta estas luchas y las hace favorables y comerciales y las mercantiliza y les quita todo lo radical. Entonces, ¿dónde vemos la lucha? Cuando hay representación negra, cuando hay representación LGBTIQ+, cuando hay representación de mujeres en las películas, solo se va hacia lo estético, ¿no? O sea, como que ya representación, hicimos lo nuestro, chévere, pero nunca se habla de las luchas, nunca se habla de lo que la organización, o de las opresiones, exactamente, de las opresiones también. Entonces, por eso siempre hay que ser crítico, tampoco voy a estar así diciendo como que así, por poco salirse del capitalismo y dejar de consumir y no comprarse un iPhone y no, o sea, no comprar nada porque no hay cómo salir de esa lógica. Vivimos dentro de la lógica del capitalismo y no podemos salir de la lógica del capitalismo. Lo más comunistas que seamos, vivimos dentro de estas condiciones materiales. Entonces, nada. Pero entonces, ¿las representaciones son infructuosas completamente? No son infructuosas.
Pero hay que ir más allá, ver qué es lo que no representan de las representaciones. De acuerdo. Sí. Chévere. Ahora sí, ¿preguntas a alguien?